Pues Trump acaba de autorizar a la CIA a dar un golpe de Estado en Venezuela. Solamente hay que conectar las piezas del rompecabezas. Ya queda clarísimo, ¿eh? Clarísimo. No lo dijo ni siquiera en clave. Ni siquiera fue una filtración. Él mismo en persona lo dijo, en vivo, desde la oficina Oval, con el mismo tono con el que habla cualquier ocurrencia. Como si fuera una cosa sin importancia, ¿no? Ni siquiera hay que ser el gran analista geopolítico para saber lo que está pasando aquí. Al buen entendedor, pocas palabras. Cuando un presidente de Estados Unidos sale a admitir públicamente, él, que le dio luz verde a la CIA para actuar dentro de territorio venezolano, sin la autorización del Congreso, porque Donald Trump no puede hacer esto sin autorizarlo previamente el Congreso, sin pruebas, y encima con justificaciones de excusas recicladas. Pues lo que está diciendo, amigos, es que la fase de la diplomacia, si es que alguna vez existió, ya se acabó. Y ahora lo que está comenzando es el intervencionismo, un golpe de Estado, con la misma receta que usaron en los años 70 en América Latina, en Chile, por ejemplo, o con la misma que usaron en Irak o en Libia. Repito, no hay que ser un analista para entender que esto huele a un cambio de gobierno en Venezuela disfrazado de una lucha antidrogas, que no tiene sentido. Vean ustedes lo que dijo Trump y ahora conectemos estas piezas del rompecabezas. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, autorizó el miércoles operaciones de la CIA contra Venezuela y dijo que estaba considerando realizar ataques terrestres contra cárteles de droga del país caribeño. Autoricé por dos motivos. Número uno, ellos han vaciado sus prisiones en los Estados Unidos de América. Entraron a través de la frontera, entraron porque teníamos una política de frontera abierta. Y tan pronto escuché eso, dije, muchos de estos países no son el único país, pero son el peor abusador. Y han entrado, han permitido que miles y miles de prisioneros, personas de instituciones mentales, sean vaciados en los Estados Unidos. Y lo otro son las drogas. Tenemos muchas drogas entrando desde Venezuela y muchas de las drogas venezolanas entran por el mar, pueden ver eso, pero también vamos a detenerlas por tierra. Desde agosto, Washington desplegó buques y aviones de guerra en el Mar Caribe frente a las aguas de Venezuela, destinados a la lucha antinarcóticos. Hasta ahora ha habido al menos 5 ataques contra pequeñas embarcaciones de presuntos narcoterroristas, con saldo de 27 muertos. El anuncio de Trump provocó que poco después el presidente venezolano Nicolás Maduro llamara a rechazar los golpes de Estado de la CIA y la guerra en el Caribe. No a los golpes de Estado dados por la CIA, que nos recuerda tanto a los 30.000 desaparecidos por la CIA en los golpes de Estado contra Argentina, al golpe de Estado de Pinochet y los 5.000 jóvenes asesinados y desaparecidos. En paralelo, el presidente venezolano ordenó ejercicios militares en la frontera con Colombia para defender al país. Vehículos blindados también se desplazaron a Catia y Petare, las dos barriadas populares más grandes de Venezuela, ubicadas en Caracas. La administración de Trump acusa a Maduro de liderar el cártel de los soles, algo que el gobierno de Caracas rechaza tajantemente, mientras denuncia una campaña de intimidación por parte de Estados Unidos. Pues ahí, desde el Salón Oval, el mismo Donald Trump confirmó, pocas veces un presidente de los Estados Unidos confiesa lo que hace con total impunidad. Casi siempre la CIA pues hace operaciones encubiertas. Bueno, díganme ustedes qué autoridad tiene la CIA para llevar a cabo operaciones que ya no encubiertas son porque Trump ya dijo que las van a hacer. ¿Qué autoridad tiene la CIA en un territorio como el de Venezuela? De un país soberano. ¿Qué carajos tiene que hacer la CIA operando, por ejemplo, en México? ¿Tienen jurisdicción? Claro que no. Como tampoco la tienen en Venezuela. ¿Quiénes son ellos para meterse a otro territorio encubierto? Bueno, repito, ya ni siquiera es encubierto. Lo dijo públicamente. Sí, ¿y qué, no?
Dice que Venezuela ha vaciado sus cárceles mandando delincuentes a los Estados Unidos. Ya saben, ese es el clásico discurso de que los inmigrantes hispanos son delincuentes, alienígenas, criminales, ¿no? Esa narrativa ya la sabemos muy bien. Son acusaciones que no tienen evidencia, que los inmigrantes hispanos pues vienen de las cárceles de Venezuela. Y luego lo otro es que entonces todo inmigrante hispano es venezolano, miembro del Tren de Aragua y criminal. Luego resulta que ni venezolanos, ni del Tren de Aragua, ni nada. Ahí está Kilmar Ábrego. Pero cualquiera que hable español, pues ya son del Tren de Aragua y venezolanos. Y venían de la cárcel que vació Maduro. Yo se los dije el otro día. La misma agencia antidrogas, la DEA, no ha presentado un solo informe, la DEA, que respalde la versión oficial de Donald Trump. Al contrario, la DEA reconoció que el 90% del tráfico de coca que ingresa a los Estados Unidos viene de Colombia. El 90%. Entonces, cuando dice que está llenando Venezuela de drogas a los Estados Unidos, a ver, ¿y los datos de la DEA? Y de ese 90%, ¿no se supone que Estados Unidos tiene lleno Colombia de bases militares precisamente porque iban a evitar que eso pasara? Y ahora resulta que mandan lo que quieren. O entonces esas bases estadounidenses en Colombia o son muy pendejos o están metidos en el tráfico. Elijan cuál. Y déjenmelo en los comentarios. O no valen madre o dejan pasar la droga. ¿Cuál es entonces aquí la solución? Que invadan Venezuela. ¿Con eso se va a acabar el tráfico de drogas a Estados Unidos? Ajá. Como se acabó en Colombia, que metieron bases militares que ahí siguen, estadounidenses, y que el problema no solamente no se resuelve, sino que ahora es el 90% del tráfico. Imagínense ustedes nada más eso, que la misma DEA debería darle vergüenza, por supuesto, al sacar estas cifras, porque son cifras que simplemente pues no se sostienen en la realidad. Pero bueno, eso no importa, por eso se llama narrativa, ¿no? Porque es lo que es. Lo que importa es crear a ese enemigo ideal. Como pasó con Irak, ¿no? Cuando decían que había armas de destrucción masiva. Por cierto, Trump comenzó diciendo que la amenaza era el Tren de Aragua y ahora dice que es del Cártel de los Soles. Que Venezuela testa de drogas a los Estados Unidos. Y la DEA trae otros datos. Imagínense, ni Dios lo quiera, que toda mi familia fuera alcohólica y yo salgo a culpar al LCBO, que es la tienda que vende licor aquí en Ontario, de que mi familia sea alcohólica. Pero no me malentiendan. Pero es la narrativa que no cuadra. Bueno, se las voy a poner así. Imagínense que mi familia es alcohólica en México, allá vivimos, y culpo al LCBO de que mi familia es alcohólica. ¿No existe LCBO en México? Entonces, cuando la DEA sale a decir que el 90% de tráfico de coca viene de Colombia, ¿qué drogas manda Venezuela si su propia DEA trae otros datos? ¿Fenta no salió a decir que eso era de China y de México? Entonces, ¿qué coños manda Venezuela? Si no manda coca, porque la DEA dice que el 90% viene de Colombia, y si dicen que el Fenta viene de México y de China, los precursores, bueno, entonces, ¿qué pitos toca en esa orquesta, Venezuela? Es que hasta para vender las narrativas hay que tener un poquito de sensatez para que las cosas medio cuadren. Pero siempre es la misma estructura, ¿no? Primero, demonizan, luego justifican y al final invade. Como hay mucho aquí venezolano de Miami, uno que otro. Tú no sabes ni de lo que hablas. Maduro está loco. No, yo no estoy defendiendo a Maduro, ¿eh? Ni siquiera se trata de Maduro, se trata del petróleo venezolano. Maduro es lo de menos. Venezuela no tuviera petróleo, a nadie le interesaría. Punto, se acabó, ni los pelan. Pero bueno, si tanto coraje me dan, díganme qué drogas manda Venezuela a Estados Unidos. ¿Coca?
¿No dice la DEA que viene de Colombia? ¿Fenta? ¿No dice que viene de China y que pasan por México? ¿Cuál? ¿Resistol amarillo o qué? Bueno, fíjense nada más en la sincronía de esta propaganda barata. 3 días antes de ese anuncio, resulta que estábamos viendo 3 días, bueno, después de ese anuncio, estábamos hablando de que el Comité Nobel le entregó el premio de la paz, el premio Nobel de la paz a María Corina Machado. Vean cómo están armando todas las piezas para la invasión y ya dijo Trump que va, porque ya la CIA tiene luz verde. Dice, por cierto, La Jornada, para que vean que no es una sospecha que yo nada más tengo. Vean ustedes la caricatura que trae La Jornada. Trae varias, pero en específico hay una que yo creo que se cuenta solo. Miren, esta. Intervencionismo abierto. Autoricé a la CIA a operar en Venezuela. Y en Oslo. La CIA operó en Oslo. Darle el Premio Nobel de la Paz a María Corina Machado. Y ahí lo tienen. Próximo evento, María Corina Machado con su medalla. Invasión a Venezuela. Para entregarle el petróleo venezolano a los intereses de la Casa Blanca. Ahí tienen La Jornada, Nobel de la Paz. Ahí está Trump de buitre y en el huevito ahí está María Corina Machado. Pío, pío, intervengan en Venezuela. Es que más claro que el agua no puede ser. María Corina Machado, nosotros lo dijimos en su momento, es la misma figura que Washington ha intentado posicionar como la cara de la democracia en Venezuela. No estamos hablando de un activista, ni siquiera activista llega la señora, llega a una vergüenza. Corina Machado lleva años, yo se los dije el otro día, reuniéndose con figuras del Partido Republicano, agradeciéndole públicamente a Donald Trump por su apoyo, ni siquiera la disimula. Quien financia a Corina Machado, pues obviamente es la Casa Blanca. Sale a defender abiertamente a Israel, María Corina Machado, en medio de un genocidio terrible en Gaza. La Nobel de la Paz ama al genocida. La Nobel de la Paz firmó un acuerdo con el partido Likud porque comparte los valores del genocidio israelí en Gaza. La Nobel de la Paz se baña en sangre y lo disfruta. Acuérdense que firmó un convenio de colaboración con el partido Likud, que es el partido israelí de Netanyahu, pues con esto de supuestamente que comparten sus valores. ¿Qué valores comparte la Premio Nobel de la Paz? Nadie que tenga una medalla de este tipo, un Nobel de este tipo, puede tener relación alguna con el genocidio en Gaza. Y la señora no solamente tiene indicios, no, ella de su puño y letra firmó con el partido Likud. Ese documento, amigos, se difundió por muchos canales, israelíes, venezolanos, occidentales, y la retratan como una aliada estratégica para promover los valores democráticos de Israel, del partido Likud en América Latina. ¡So puta madre!, dijeran en México, ¿no? Bueno, perdón, que ya me está saliendo lo grosero, pero es lo que es, amigos. Imagínense nada más replicar los valores democráticos del partido Likud de Netanyahu en Venezuela. Y que la señora dice invadan Venezuela. Y que aplique la que le aplicó Netanyahu a Palestina, pero ahora en Venezuela. Digo, déjenme buscarles aquí esto, porque yo creo que todos saben esto, ¿no? Pero les voy a poner aquí el screenshot por si alguien dice que esto no es cierto, porque nunca falta el que dice, no es cierto, ¿no? Fui a Walmart y no me encontré el acuerdo de Corina Machado con Likud. Corina Machado, Likud. Acuerdo. Y aquí se los voy a poner. Es más, eso ni siquiera cuesta encontrarlo, ¿eh? Es facilísimo. Aquí les va. Se los voy a poner aquí para que ustedes lo vean tal como es. Y hay muchísimos artículos que detallan esto. Aquí está. ¿Quién firma el papelito?
En representación de Vente Venezuela, ahí tienen ustedes el nombre de la vergüenza. María Corina Machado. Ahí está. Con el partido Likud de Benjamín Netanyahu. Y dice que quiere promover, ahí en ese documento, los valores del genocida, pero ahora aplicados en Venezuela. Y amigos, si uno conecta los puntos, pues es que es más que claro. Están legitimando a la figura de transición en caso de que Maduro caiga. Ya tienen preparado todo, ¿eh? Y mientras eso pasa en los titulares, pues el movimiento militar ya comenzó. Desde septiembre incluso el Pentágono ya ha estado reportando al menos 5 ataques a embarcaciones presuntamente vinculadas con el narco y luego resultaron que eran lanchitas de pescadores. Y en esos ataques pues murieron al menos 27 personas. En esos ataques pues acuérdense que eran lanchas desarmadas, no eran buques militares, no eran submarinos. Las drogas se transportan en submarinos hechizos artesanales, no en lanchas rápidas. Bueno, ni rápidas eran lanchas de un motor. Y la última, por cierto, estaba parada, ni en movimiento estaba. Hasta hoy no han presentado una sola prueba de esas embarcaciones de que se transportara droga. La Marina de los Estados Unidos, que tampoco tiene nada que estar haciendo en aguas internacionales porque no tienen jurisdicción, pero ya se metieron con todo el Comando Sur y Corina Machado, la Nobel de la Paz, aplaude el asesinato de sus hermanos venezolanos en aguas internacionales. Imagínense nada más. Lo mismo, ¿no?, que hicieron en Panamá en el 89, en Haití en el 94. Lo preocupante pues es no solamente el número de ataques, es la justificación de seguridad nacional. De hecho, por eso hace unas horas ya se reportó que Maduro, que Venezuela está reforzando las fronteras de Venezuela ante lo que ya se considera pues una altamente probable invasión de tropas estadounidenses a suelo venezolano. El gobierno de Venezuela reforzó su presencia militar en los estados fronterizos con Colombia. La medida forma parte de ejercicios ordenados por el presidente Nicolás Maduro en respuesta al despliegue de buques de guerra de Estados Unidos en el Caribe. Washington mantiene desde agosto una operación antidrogas con 7 buques cerca de las costas venezolanas. El presidente Donald Trump acusa a Maduro de tener vínculos con el narcotráfico y anunció que autorizó operaciones de la CIA contra Venezuela. En Táchira, donde se ubican los principales pasos fronterizos con Colombia, se desplegaron 17,000 efectivos, según el general Michel Valladares. Las tropas patrullan los puentes internacionales y realizan controles en la zona. En el estado Amazonas, fronterizo con Brasil, los soldados resguardan empresas estratégicas y servicios básicos, según informó el general Leonel Sojo. Venezuela también mantiene operaciones militares en sus zonas costeras, como Nueva Esparta, Sucre y Delta Amacuro, cercanas a Trinidad y Tobago. Desde el inicio del operativo estadounidense, al menos 5 embarcaciones de presuntos narcoterroristas han sido atacadas, con un saldo de 27 muertos. La policía de Trinidad y Tobago investiga la posible muerte de 2 de sus ciudadanos tras el último bombardeo de Estados Unidos contra una embarcación que presuntamente transportaba drogas y que navegaba frente a las costas de Venezuela. La investigación comenzó luego de que residentes de la aldea de pescadores Las Cuevas, en el norte de Trinidad, alertaran a las autoridades sobre la presencia de 2 compatriotas en la embarcación. Se dice que podría estar involucrado en drogas y cosas así. La gente dice todo tipo de cosas, pero no podemos asegurarlo. Cuando salen al mar no podemos decir quién va a pescar ni quién hace qué, porque la gente no habla de esas cosas, así que no se puede ver. Conozco a mi sobrino como pescador. El gobierno de Maduro asegura que estas maniobras buscan proteger la soberanía del país en medio de una creciente tensión en el Caribe. Bueno, lo más grotesco es que ahora el mismo Trump sale a bromear desde una cena de la Casa Blanca diciendo que ya nadie quiere ir a pescar al Caribe, que todos los pescadores están muy nerviosos. Es el descaro total, ¿no? Está riéndose de una escalada militar contra civiles desarmados. Esos lanchas, ¿qué amenaza pueden representar para un buque militar, para un bombardero estadounidense? ¿No tienen la capacidad de intercepción para requisar la lancha,
para capturarlos si realmente eran mafiosos y que canten sus mejores éxitos y decir, aquí está la prueba, miren lo que se les confiscó, eran ellos, confiesa. No hay nada de eso. ¿Por qué? Porque es pura propaganda. Seguramente vamos a tener que borrar estas partes del video para que el en vivo salga, porque ahora siempre que hablas de Venezuela, todos los videos en los que hablamos de Venezuela, limitado o bloqueado. Porque se ve que la narrativa está con todo para posicionar en redes sociales y en los noticieros este tema y montar precisamente el golpe de Estado en Venezuela. Que pues ahí está, Maduro da este discurso en cadena nacional denunciando que Estados Unidos ha declarado formalmente una guerra irregular contra Venezuela. Y bueno, pues tiene razón porque el mismo Trump ya lo aceptó, ya dijo que le dio luz verde a la CIA. O sea, no hay sutileza en esto. Ordenó estos ejercicios militares ya. Y pues obviamente pues están esperando en Venezuela en este momento sobre todo proteger escuelas, hospitales, fábricas, puertos, centros de trabajo, zonas donde vive la gente. Hay ya declaraciones del ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, que dice que se están movilizando más de 356,000 efectivos que van a participar pues, en estas maniobras de simulacros de invasión terrestre ante lo que ya se espera, ¿no? Y en paralelo, pues también el canciller Iván Gil presentó ante el Consejo de Seguridad de la ONU, que francamente yo no creo que sirva para mucho, ¿verdad? Por violación flagrante del derecho internacional, pues una moción. Pero pues la ONU y nada es lo mismo, es un florero, ¿no? Al final lo que vemos es que Caracas dice que tiene razones para preocuparse y claro que las tiene, Trump ya lo dijo. La CIA va, de hecho ya está. No mañana, ya está haciendo operaciones en tierra. Entonces espera lo inminente. El problema, amigos, es que esto no se va a acabar en Venezuela, ¿eh? Cada intervención de la CIA en América Latina siempre comienza así. Siempre comienza así. Y luego el discurso de la ayuda humanitaria. Y ya después, pues, dan sus golpes de Estado. Ya salió Colombia también a decir, Gustavo Petro, pues que no es el mejor aliado de Maduro, por cierto, ni siquiera son amigos. Pero pues sale a decir que esto es una acción encubierta de la CIA en el Caribe y que va a ser un desastre humanitario, que ellos no lo van a permitir. Y tiene razón, porque Colombia ya vivió precisamente lo que pasa cuando Estados Unidos decide combatir fantasmas del narcotráfico en territorios ajenos, lo de Pablo Escobar. ¿Y qué se arregló? Cuando la misma DEA vergonzosamente sale a decir que el 90% de la coca que está en Estados Unidos llega de Colombia. Entonces, ¿para qué sirvió el Plan Colombia que firmaron en el 99? Lo único que dejaron fueron 200,000 desplazados, muchos muertos colombianos. Miles de muertos civiles, bajo el pretexto de erradicar la coca. Metieron bases militares de estadounidenses en Colombia que hasta la fecha y siguen. Abusando de mujeres, cometiendo excesos, pero no haciendo lo que se supone que iban a hacer. Cuando dicen que el 90% de la coca de Estados Unidos viene de allá, entonces, ¿de qué la giran esos soldados? ¿Es una incompetencia extrema o es una complicidad? Pero hoy se están repitiendo precisamente los mismos, no errores, los mismos patrones, ¿no? Y el enemigo ya no es la guerrilla colombiana, ahora es el Estado venezolano. El Estado, no Maduro como persona, el Estado venezolano, porque ya la están montando precisamente a un problema de Estado. Y cuando hablamos de un problema de Estado, hablamos del territorio venezolano. No de una persona nada más. Yo repito, si Maduro se fuera mañana, el problema no se acaba. Porque el problema no es Maduro. El problema es echarle mano al petróleo venezolano. Que Venezuela tiene las reservas probadas de petróleo del mundo más grandes del planeta Tierra. Más de las que tiene Rusia. Tiene más reservas de petróleo que Arabia Saudita. Y Trump se está relamiendo los bigotes. Por supuesto, porque quiere hacer eso, ¿no? Pero lo único que necesita es ponerle un pretexto a la CIA. Y la CIA, acuérdense que es especialista en esto. La CIA ha participado al menos en 86 operaciones de golpes de Estado. Para eso se creó la CIA. ¿Con jurisdicción de quién? De nadie, con el poder que ellos mismos se dan.
¿Qué autoridad tiene la CIA? Que vaya, hasta tienen una agencia para esto, para derrocar gobiernos. Y nadie ha protestado por eso en la ONU. Es una agencia especializada en violar soberanías, en interferir con las democracias, en imponer su autoridad, en derrocar gobiernos. Hay un estudio repito, que ese número es poderoso, 68 golpes de Estado, cambios de régimen, como ustedes lo quieran llamar, desde el 47 que se fundó. Entonces, les decía yo que hay un estudio de Lindsay Rourke, que es profesora del Boston College, que dice que en América Latina los casos más emblemáticos fueron el de Guatemala en 1954, cuando derrocaron a Jacobo Arbenz. ¿Por qué? Pues porque, ¿saben ustedes por qué sucedió el derrocamiento de Guatemala, de Arbenz? Pues por cuidar bananas, por cuidar a la United Fruit Company, porque se estaban llevando el montón de bananas que en ese entonces pues era el gran boom de una empresa que estaba haciendo miles de millones de dólares con las bananas de Guatemala. Bueno, al punto en que inventaron hasta ponerle bananas al cereal. Si tú le pones bananas, plátanos, picado al cereal, ese fue un invento de la United Fruit Company. Eran tan poderosos que promovieron precisamente el derrocamiento en 1954 de Jacobo Arbenz. Y lo volvieron a hacer en Chile en el 73 con Allende, lo hicieron en el 80, en los 80 precisamente en Nicaragua. Y en todos esos casos, amigos, siempre usaron el mismo argumento, restaurar la famosa democracia. ¿Y qué dejaron al final? Dictaduras más sangrientas, saqueo económico, y siempre salía más caro el remedio que la enfermedad. Imagínense ahora Corina Machado. Imagínense ustedes a esa señora que de paz o de pacificadora tiene lo que yo tengo de astronauta. ¿Cómo puede ser una persona pacificadora y al mismo tiempo firmar convenios con el partido de Benjamín Netanyahu, que es el partido más sangriento, extremista y genocida que existe en el mundo? Y tener el descaro de que una señora que firmó algo así, darle el premio de la paz y preparar el terreno para que sea la sucesora de Maduro si las cosas le llegan a salir, ni lo quiera Dios, a la CIA. Si uno ve la cronología de lo que está pasando aquí, pues todo encaja. A ver, en agosto, Trump saca esto de mandar buques, ¿no? Del Comando Sur en el Caribe. En septiembre, ¿qué tuvimos? Pues comenzaron los ataques con los barcos. Luego, después de estas autorizaciones encubiertas, ¿qué tuvimos la semana pasada? El premio Nobel de María Corina Machado. Junten las piezas del rompecabezas. Y ahora Corina Machado se pasea por Oslo, anda en Ginebra dando entrevistas sobre transiciones pacíficas. Digo, no hay que ser un genio para conectar los puntos. Ese es un manual de golpe de Estado. Es legitimación moral, es narrativa humanitaria, es intervención militar y sustitución política. Lo más preocupante es, amigos, que esta vez ni siquiera hay un intento ya por disimularlo. La CIA siempre actuaba encubierto. Ahora Trump dice, ya le dije a la CIA que lo haga. ¿Y qué? Ya están ahí. Lo dice con todo cinismo. Y ahora, por cierto, también hablando de cinismo, salió a decir, también vamos a intervenir por tierra si es necesario. Pues ya estamos hablando de tropas armadas ingresando a suelo venezolano. Y eso, amigos, en términos militares, si ya tienen un rodeo naval y ahora están planeando un ingreso de tropas, y por el otro lado, la Nobel de la Paz aplaudiéndole a la masacre, a la carnicería que están a punto de destazar en Venezuela. Es de vergüenza, ¿no? Que una persona así tenga, ya no tiene a partir de ahora, si alguna vez lo tuvo, ya no tiene ninguna seriedad esto del Nobel de la Paz. Es propaganda pura, es un instrumento de la CIA. El Nobel de la Paz es un premio que le da la CIA a los que se portan bien. Miren, de manera cómica, pero lo dice la jornada en su cartón. Ahí se los dejo de tarea precisamente porque no es una sospecha que tenga yo, ¿no?
Ahí está, tal cual. Pero este es el... Autoricé a la CIA a operar en Venezuela y en Oslo. El Nobel de la Paz es un premio como el que se les da, como el que le doy al Nipi cuando me da la patita, así. Cuando le digo, dame la pata, así, ese es el premio Nobel. La croqueta, ¿no? El premio. Toma tu croqueta porque echado, date vuelta, dame la pata, siéntate ahí, ahí está su croquetita. ¿Cómo de que no, chingado? A eso se redujo todo esto, ¿no? Es increíble lo que estamos viendo aquí. Por cierto, Canadá ya salió a decir que, pues que puede jugar como mediador en todo esto. Importante decirlo, ¿no? Que se encuentre una manera de entablar la diplomacia y que se evite precisamente una intervención, porque pues esto viola el derecho internacional. Hoy acaban de cerrar, dizque una guerra en Gaza, que es una frágil paz, y ahora resulta que nos traen el conflicto América Latina con una amigaza de Benjamín Netanyahu, ¿no? Increíble. Gracias a todos los que están conectados con nosotros en este chat. Dice ITM, Venezuela tiene armas de China y Rusia, no les va a ir bien a los americanos. Trump, que gobernaría hasta el año 2045, no va a querer dejar la Casa Blanca. Bueno, como buen dictador, ¿no? Ángel Toriz dice, el país más poderoso del mundo, más endeudado, por eso quieren el petróleo venezolano, porque tienen una gran deuda que pagar. ¿Y de dónde? Pues con el petróleo de Venezuela. Por supuesto. Víctor, venga a Venezuela, dice Fernando Miquilena, y usted mismo se dará cuenta que lo que aquí es calor, pero hay cerveza. Hombre, pues qué ganas de ir, por supuesto. Dice Jaime Meix, no informa, solo opinas, y esas opiniones no vienen con un rumbo definido. Bueno, no vienen con tu rumbo definido, porque al parecer no te gustan mis opiniones. Si mi opinión fuera otra, pues entonces estarías aquí. Dice Crío Ángel, maldito sea el soldado que vuelve sus armas contra su pueblo. Y ahora vean esta frase de Simón Bolívar y cómo justo ayer hablábamos de un Donald Trump que se volvió loco y que va a hacer estos ejercicios militares este sábado, que se vienen las protestas de No Kings, para lanzar misiles reales a California en una de sus bases navales, en una de sus bases militares, ¿no? Víctor, en Estados Unidos no hay izquierda, solo posición extrema derecha, dice Francisco Blanco. Gracias a Mariuche y gracias a todos los que están conectados con nosotros. Si les gusta nuestro contenido, nos ayudan muchísimo suscribiéndose al canal y nos vemos en el siguiente en vivo.